Uy, no sé qué le pasó a mi Zoom. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente estamos reunidos un sábado en la tarde. En esta oportunidad tenemos la sala tanto por Zoom como por Facebook. Nos pueden ver por las dos plataformas. Realmente ha sido un éxito, doctor Ken, la convocatoria que hemos tenido para su curso. Toda la gente está con muchas expectativas y yo sé que todas van a ser cubiertas de una manera muy, muy satisfactoria. En esta tarde, sábado por la tarde, en época de pandemia, esperando que todos se encuentren muy bien, tenemos conectados de Trujillo, de Tacna, yo creo que de todo el país y de toda Latinoamérica. Nos acompaña hoy el doctor Ken Norigawa. Vamos a hablar... Perdón, les voy a pedir que todas las preguntas, todos los comentarios lo pueden hacer quienes están en el Zoom a través del chat, y en el Facebook también pueden hacer sus comentarios. Yo estaba muy contenta, o estoy muy contenta esta tarde de presentar al doctor Ken Norigawa. Él es docente en el área de odontología restauradora y estética. Es un profesor que durante los últimos años ha estado trabajando mucho en toda esta línea de lo que es planificación estética, tiene gran experiencia en todas las propuestas que han salido en este tema, así es que su opinión es súper importante. Doctor Ken Norigawa, bienvenido a esta plataforma y a compartir con nosotros un sábado por la tarde. Gracias, Ken, por aceptar estar con nosotros hoy. Muchas gracias, doctora Mas. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes aquí hoy presente, sábado de cuarentena, de pandemia, ¿no? Ya acabó la cuarentena, me parece. Bueno, creo que ahora estamos trabajando un poquito menos, pero igual es un sábado que podríamos estar disfrutando con la familia, y a pesar de eso estamos aquí, ¿no? Pero yo estoy muy a gusto de poder estar presentando este tema con todos ustedes, gracias a las gestiones y a la invitación de la Facultad de Estomatología, ¿no? Y en especial de la Dirección de Posgrado. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los presentes por estar aquí. Hay que empezar porque tenemos poquito tiempo, tenemos una hora, y he hecho un resumen, entonces he preparado algo para hoy, y entonces vamos a ir como muy rápido y muy directo a lo que queremos conversar hoy día, a lo que he preparado hoy para hoy día. ¿Sí? Y es sobre la planificación estética, ¿no? He preparado un resumen de una clase que es un poco extensa, ¿no? Habría que entrar en muchos detalles para poder tener una buena base, para poder hacer una planificación estética. Yo voy a concentrarme en la importancia de la planificación estética, en los métodos que nosotros podríamos utilizar para hacer una planificación estética, y vamos a aplicarlo en unos casos clínicos. La planificación estética se puede hacer por varios métodos. Se puede hacer por método digital, se puede hacer con fórmulas y se puede hacer con instrumentos que existen ya en el mercado, ¿no? Instrumentos que han sido estudiados y han sido propuestos por autores importantes dentro de la odontología, y siempre van a ser importantes tenerlos en cuenta. Seguramente que todos son importantes. Cualquier método que se elija va a ayudarnos a tener una buena idea del resultado final del tratamiento, y esta es la importancia, ¿no? De tener previsibilidad en el tratamiento estético. Y es sumamente importante planificar la parte estética del paciente, en especial cuando se trata del sector anterior. Del sector anterior. Creo que hay algunos micrófonos y algunos están
Pintando la pantalla, la presentación. Cuidado con... Hay algunas funciones que sirven para hacer anotaciones en la pantalla y estoy viendo líneas en la presentación. Sí, por favor, tengan cuidado. Vamos a avanzar. Perdón, se me apagó el micrófono. Yo trabajo entonces en el área de odontología restauradora estética, ya la doctora más me presentó. Esta diapositiva la vamos a obviar. Se me está apagando el micrófono, creo que están apagando los micrófonos de todos, e incluso el mío. He visto que se me ha apagado 2 veces. Entonces vamos a entrar a la planificación. Vamos a ver este tema de planificación estética como rápidamente, ¿no? Nosotros estamos inmersos en el trabajo diario de con nuestros pacientes y estamos muy atentos a la planificación del tratamiento. Sí, estamos generalmente muy atentos a la planificación del tratamiento y muchas veces pasamos por alto la parte estética. La parte estética del tratamiento la pasamos por alto o se la dejamos al técnico dental, ¿no? En especial cuando se trate de trabajos integrales y complejos, porque solo los trabajos complejos o los tratamientos complejos son los que nosotros hacemos un encerado y a lo mejor a veces un montaje, ¿no? Lo cual tendríamos que analizar un poquito más y pensarlo un poquito más para que eso cambie. Me siguen pintando la pantalla. A ver si tienen cuidado, por favor. Disculpa, Ken, voy a pedir, por favor, a aquellas personas que han hecho gráficas en la pantalla, la puedan borrar, les agradecería. Tenemos, por favor, voy a pedir, gracias, por favor, tenemos todavía 2 líneas ahí que han... Hay 4 líneas. Marcado, que por favor puedan borrarlos. Si no, vamos a tener que salir y volver a entrar. Si salgo y entro de nuevo, ¿se borran? Si dejas de compartir pantalla y vuelves a compartir pantalla, sí. Deja Ya. de compartir. Sí, Okay. Mil disculpas a nuestros amigos del Facebook que vamos a volver a entrar y salir, pero yo creo que sí pedirles, reiterarles que no, por favor, hagan. Perfecto, ahí estamos. No, gracias. Listo. Bueno, estábamos hablando de la importancia de la planificación estética, ¿no? Es muy importante planificar el sector anterior porque el paciente es una zona en donde es muy visible, ¿verdad? Y entonces el paciente debería ser consciente de lo que de lo que estamos planificando y de lo que pensamos hacer. Entonces, si nosotros planificamos y enceramos, tenemos la oportunidad de mostrárselo al paciente y para que el paciente opine también. En este caso, tratándose del sector anterior y de la zona estética, es importante que el paciente pueda ver lo que nosotros estamos pensando realizar. Y entonces una forma importante y efectiva de lograrlo es a través de la planificación estética. Entonces existen muchos métodos para hacer una buena planificación estética, ¿no? Como habíamos dicho al comienzo, y vamos a repasarlas. Pero toda la base de la planificación estética va a estar asentada en los principios estéticos, ¿no? En la teoría de los principios estéticos, en la propuesta de los principios estéticos que distintos autores nos dan, como Fradiani, como Mondelli, como Miyashita. Existen varias propuestas que nosotros podemos utilizar o mezclarlas a lo mejor, usar algunas de ellas y varias de ellas, y usarlas que a nosotros, de acuerdo a la especialidad que tengamos, a nuestra actividad que realicemos, utilizar las más idóneas para cada especialidad, ¿no? Pero pienso que es una forma importante de planificar y lograr cierta previsibilidad
una previsibilidad importante en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento final, en el resultado final de nuestro tratamiento. Y entonces, en esta diapositiva yo siempre pregunto cuál es más importante o qué es más importante, la estética o la función, ¿no? Y tengo muchas respuestas. Generalmente me dicen que la función es más importante, ¿no? Que la función es más importante, pero sí es verdad que es importante la función, pero la estética también es importante. Es muy importante en el sector anterior. Yo siempre hago la pregunta en esta diapositiva, ¿qué es lo que ven, qué tratamiento ven en el paciente? Y todos rápidamente me responden que ven un puente del incisivo lateral derecho al canino izquierdo. Y entonces estamos hablando del sector anterior. Debería pasar desapercibido. Deberíamos haber logrado naturalidad y que pase desapercibido el tratamiento. Sin embargo, no pasa desapercibido. Entonces quiere decir que algo ha fallado. Este tratamiento funcionalmente está bien. Ha logrado guía anterior, ha logrado guía canina, pero no ha logrado estética. Y probablemente es porque haya pasado por alto principios estéticos, ¿no? Haya pasado por alto la planificación estética. Entonces la planificación estética se hace sumamente importante para el resultado final del tratamiento, ¿sí? El resultado podría ser funcionalmente muy satisfactorio, pero ¿qué va a pasar con la parte estética? Y entonces creo que no cuesta nada, ¿sí? Tener en cuenta de todos estos principios que nos van a ayudar a lograr un resultado estético previsible y bueno, y lograr armonía, de la que tanto hablamos. Y hay que entender también qué cosa es armonía, ¿no? Es importante estos conceptos. Vamos a revisar algunos conceptos un poco más adelante. La planificación estética entonces es muy importante, así como la planificación del plan de tratamiento, se hace muy importante para que nosotros podamos tener un orden de lo que vamos a hacer. Y para saber qué es lo que vamos a hacer también, a lo mejor conviene hacer una intervención multidisciplinaria. Al hacer una intervención multidisciplinaria vamos a lograr mejores resultados individualmente o de acuerdo a la especialidad, ¿no? Y entonces necesitamos tener una forma de comunicarnos entre las especialidades, entre los colegas, entre los especialistas, para que logremos en conjunto un resultado final deseado y bueno y satisfactorio para el paciente. Y entonces se hace importante tener una herramienta de comunicación, ¿sí? Generalmente, esta es otra de la importancia que tiene la planificación estética, que nos brinda una herramienta de comunicación entre las especialidades para que finalmente logremos el objetivo del tratamiento que propusimos al paciente al inicio, ¿sí? Y no nos perdamos y no en el camino no nos desviemos del plan de tratamiento y luego no, el paciente no quede satisfecho con el resultado, o a lo mejor nosotros tampoco, ¿no? Y para hacer también más eficiente el tratamiento. Entonces, planificación estética y diseño de sonrisa. En realidad es lo mismo. Cuando nosotros hablamos del diseño de sonrisa, estamos hablando de la planificación de la parte estética del tratamiento, sino que diseño de sonrisa es un término que se utilizó mucho y que es bonito y que suena bien. Entonces, y a los pacientes les ayuda un poco más a entenderlo también, ¿no? Que de lo que nosotros estamos hablando es de que vamos a mejorar el aspecto, que vamos a mejorar la sonrisa del paciente. Y esto es muy buscado por los pacientes, muy requerido por los pacientes, ¿no? Entonces, es un término que se utiliza mucho y en realidad lo que queremos hacer es una planificación de la parte estética del tratamiento. Y gran parte de estos principios y gran parte de la planificación es el de encontrar tamaños armónicos en el sector anterosuperior de los dientes. ¿Y qué es lo que vamos a tratar aquí? ¿No? Entonces tenemos que tener muy claro los principios estéticos. Entonces hay que buscar a los autores que promueven estos principios estéticos y que tienen sus propuestas que a lo mejor no se ajustan por completo a lo que nosotros realizamos. Pero podemos buscar, sí, varios y de repente hacer un consolidado de estos autores para que nosotros tengamos algunos principios estéticos que nos puedan ayudar como referencia, que podemos tomar como referencia en el tratamiento de nuestros pacientes, para tener en cuenta en el tratamiento de nuestros pacientes. Y así también proponen métodos,
métodos para calcular el tamaño del diente, métodos para la planificación estética del sector anterosuperior. Y así hay fórmulas, y así hay instrumentos, o hay formas digitales y analógicas, y nosotros podemos utilizarlas para entonces lograr esa armonía que tanto esperamos y que el paciente también está esperando. Y de esto no vamos a hablar. También existe la técnica del mock-up, ¿no? Del mock-up, que es muy conocida, que es el ensayo restaurador. Y esta es una también herramienta que nos permite visualizar lo que nosotros queremos hacer. Nos permite a nosotros y les permite al paciente, ¿no? Tanto para la parte estética como para la parte funcional. Entonces el mock-up también se vuelve una herramienta muy importante en la previsibilidad del tratamiento, ¿no? Nosotros podemos ver antes de empezar el tratamiento, antes de ejecutar el tratamiento, podemos ver el resultado, algo muy parecido al resultado final del tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué es importante la planificación entonces? Cuando nosotros planificamos, tenemos una secuencia de pasos, ¿sí? Tenemos una secuencia de pasos clínicos. De esta manera nosotros minimizamos errores, cometemos menos errores porque sabemos qué vamos a hacer primero, segundo, tercero y tenemos las interconsultas y entonces vamos juntando toda esta información para lograr un buen plan de tratamiento integrado. Y de esta manera se potencializa el éxito del tratamiento, ¿sí? Ya que cometemos menos errores, ya que visualizamos lo que tenemos que hacer, entonces eso potencializa el resultado del tratamiento, ¿no? Nos da una garantía, nos da cierta previsibilidad de lo que nosotros queremos lograr y de lo que estamos planificando. Y queremos siempre, seguramente, lograr éxito en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento. Y hay que entender qué es éxito también de repente. ¿Sí? Es importante saber qué cosa es éxito. Éxito es el final feliz, pero cuando todas las partes están satisfechas. ¿Sí? Y eso quiere decir la satisfacción también del paciente. Muchas veces nosotros sentimos un tratamiento exitoso, pero no sabemos qué pasó con el paciente, no sabemos qué siente el paciente. Y entonces en el sector anterior es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y entonces nosotros tenemos que basarnos siempre en la teoría, ¿no? En la teoría, en los principios, en la evidencia científica. Y esa va a ser un camino por el que nosotros podamos lograr el éxito. Con estos principios, tomar buenas decisiones, dominar técnicas, aprender técnicas, utilizar buenas técnicas, emplear buenos materiales, tener buenos instrumentos. Eso es sumamente importante, usar buenos materiales, tener buenos instrumentos que nos ayuden a trabajar mejor, que nos ayuden a trabajar más rápido, y no improvisar con los instrumentos. Entonces, todo es una cadena que va sumando para que finalmente logremos este éxito que tanto queremos. Ese éxito en base a durabilidad, a función, a estética y principalmente, y también hay que considerar la satisfacción del paciente. Insisto, en especial en el sector anterior. Me hicieron otra rayita por ahí. Cuidado, por favor. Entonces, el plan de tratamiento. En el plan de tratamiento integral tenemos que analizar muchas cosas, ¿no? Las radiografías, las panorámicas, el montaje, los modelos, pero en el sector anterior y la parte oclusal especialmente tenemos que ver el sobrepase, ¿no? El sobrepase vertical o la mordida, cuando hay mordida profunda, y localizar entonces los puntos de contacto porque entonces cuando nosotros encontramos que el paciente tiene mordida profunda y cuando el paciente haga deslizamiento en el sector anterior con los dientes anteriores, en una mordida profunda, estas restauraciones, este tratamiento va a trabajar más, va a tener mayor carga de trabajo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta porque podría fallar más temprano, ¿sí? Ya que va a tener un mayor trabajo, una sobrecarga en el sector, podría fallar más rápido. Entonces, tener en mente esto para poder tomar decisiones que ayuden a que esto sea más resistente a lo mejor, ¿sí? En la decisión que tomemos en el tipo de tratamiento que elijamos. Habrá que hacer análisis radiográfico para ver la extensión de los problemas, de las lesiones cariosas o de las fracturas, ver la salud pulpar,
verificar la salud periapical, y si tuviera tratamiento de conductos también verificar de que estén en buen estado, y si no, reemplazarlos, porque no podemos trabajar en un diente que tiene algún problema periapical o periodontal. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, este es el sector anterior y ya vamos a empezar a ver los casos y vamos a empezar a ver los métodos, ¿sí? Pero vamos a revisar algunos conceptos antes, ¿sí? Vamos a revisar algunos conceptos. Belleza es un término interesante. Es una característica interesante que nosotros podemos evaluar, ¿no? Aquí vemos que Thomas Mann, que es un escritor, es un literato, que no es un odontólogo, no tiene nada que ver con nuestra profesión. Él dice que es una virtud que podemos percibir por nuestros sentidos, ¿verdad? Todos sabemos que la belleza podría ser o es subjetiva, pero si nosotros la podemos percibir con nuestros sentidos, eso quiere decir que la podemos evaluar, ¿no? Nosotros la podemos evaluar. Y al evaluar la belleza o un aspecto del paciente o las características del paciente, ya entra un poco la parte objetiva, porque podríamos medir, podríamos tomar medidas y si sabemos cuáles son las ideales, podríamos proponer cambios, ¿no? Cambios precisos, objetivos. Si yo, por ejemplo, estoy evaluando a un paciente y veo que los dientes están desgastados, entonces el paciente llegó al consultorio porque sus dientes los ve feos, ¿no? El paciente entra a la consulta y nos dice, doctor, yo quiero mejorar mi sonrisa, a mí no me gusta mi sonrisa, no me gustan mis dientes anteriores. Y entonces nosotros tendríamos que evaluar y preguntar por qué no les gusta, ¿verdad? Y seguramente que va a decir que los ve cortos y nosotros ya estamos viendo que están desgastados. Entonces, en ese momento nosotros tendríamos que tomar medidas y hacer evaluaciones y poder calcular el tamaño real de los dientes. Y en ese momento la parte subjetiva se vuelve objetiva, ¿sí? Porque nosotros, la parte subjetiva es que se ve feo y la parte objetiva es que yo puedo calcular cuánto podría medir para que se vean bien y que logren armonía, ¿no? Y que logren armonía. ¿Y qué es armonía? Armonía, de acuerdo al Diccionario Real Academia Española, es proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que se componen. Proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto en que se componen. Y otra vez, ¿no? Y aquí vienen las proporciones. Entonces tenemos que pensar en las proporciones dentales, en las proporciones faciales, porque nosotros no solamente tenemos que lograr una buena proporción en un diente, nosotros sabemos que los centrales tienen una proporción, sino que este central tiene que tener correspondencia con el lateral, tienen que ser proporcionales, y así los 6 dientes anteriores, y así también los 6 dientes anteriores en el rostro, a lo mejor con la línea bipupilar, que logren armonía en el rostro, en la inclinación de la línea bipupilar, a lo mejor con la línea de sonrisa, y también en tamaños, ¿no? La distancia entre los ojos con el tamaño promedio de ojos tiene una proporción, de acuerdo a algunos autores, con los dientes. Y entonces nosotros podemos calcular esto, ¿sí? Utilizando las propuestas de los autores que vamos a ver más adelante. Entonces son términos importantes, son conceptos que nos ayudan a ver la importancia de por qué necesitamos planificar, ¿sí? Para lograr y para tener como objetivos estos, ¿no? Porque nosotros trazamos los objetivos de armonía. Necesitamos armonía en el sector anterior. Pero ¿qué significa eso? ¿No? Nos ayuda a entender y especialmente vemos la importancia de lo que necesitamos hacer. Y esto no lo voy a extender, pero aquí está la referencia, las normas básicas de estética dentofacial, las normas básicas de estética dentofacial que están descritas muy bien en el libro del doctor Miyashita, ¿no? Entonces yo tomo en mi clase completa, hoy vamos a ver un resumen, referencias del doctor Miyashita, por ejemplo, y también del doctor Mondelli, y entonces hago una mezcla de estas dos propuestas y es lo que a mí me sirve para poder planificar los casos
de estética, ¿no? De odontología restauradora. A lo mejor los especialistas de ortodoncia necesiten otros principios, otras referencias que las deben encontrar en la literatura. ¿Sí? Entonces aquí Miyashita propone la salud periodontal, las características de la papila interdental, las características de los ejes, qué cosas son los cenit, cómo se encuentran posicionados los cenit gingivales a través del equilibrio del triángulo gingival, cómo es el nivel de contacto interdental, de qué tamaño son los dientes en las dimensiones dentales relativas. Entonces aquí propone unas proporciones. La forma de los dientes, muy bien conocida, ¿no? La configuración del borde incisal, cómo es el borde incisal, cómo es la línea de sonrisa, qué relación tiene la configuración del borde incisal con la línea de sonrisa, qué referencia podemos tomar para tener una buena línea de sonrisa, qué significa la simetría de la sonrisa, qué es el corredor bucal, qué es el equilibrio dentofacial. Entonces, todo eso está muy bien descrito en este libro y esto es una de mis principales referencias para este propósito, para la planificación estética de los pacientes. Entonces vamos a revisar los métodos, ¿sí? ¿Qué métodos puedo utilizar para la planificación estética? A muchos nos gusta mucho tomar las fotografías y utilizar la computadora para hacer nuestros trabajos. A otros no les gusta tanto la fotografía y tampoco están muy familiarizados con la computadora. Y no es pretexto para no hacer una buena planificación, porque existen otros métodos para poder lograr este propósito, ¿no? Existen fórmulas y existen instrumentos, y eso vamos a revisar a continuación. Este es uno de los métodos que Mondelli propone. Mondelli propone varios métodos en realidad, pero este es uno de ellos y todos van al mismo objetivo. Entonces yo elegí el más simple, ¿no? Elegí el más simple. El doctor Mondelli encuentra el ancho del incisivo central midiendo o tomando la medida de la distancia intercanina y dividiéndola entre 4. ¿Y por qué hace por qué utiliza este pensamiento lógico? Vamos a ver. Es porque él utiliza siempre la proporción áurea. Para él es sumamente importante que los dos centrales tengan mucha dominancia. Entonces utiliza la proporción áurea, que esta es la que da ese aspecto al sector anterior, ¿no? La propiedad de dominancia de los dos centrales. Entonces, tomando en consideración la proporción áurea, y si nosotros hacemos unas evaluaciones de los dientes, nosotros podríamos considerar que es 1.6 el ancho del central en proporción. Si el central es 1.6, el lateral es 1. Y entonces el canino, el ancho visible del canino sería 0.6. ¿Sí? Si nosotros vemos la distancia de canino al canino, tenemos 4x, ¿sí? En lo que hemos trazado. Y entonces si nosotros dividimos la distancia entre caninos entre 4, nos va a dar el tamaño, el ancho del central. Y después por proporción podríamos calcular el ancho del lateral y también el ancho del canino. Y por promedio de proporción estética, si nosotros sabemos que el ancho del central es el 80% de la altura, podríamos calcular la altura con regla de 3, ya que tenemos el ancho, podríamos calcular la altura, si sabemos que el ancho es el 80%. ¿Sí? Entonces esa es la lógica que utiliza el doctor José Mondelli y que la tiene descrita en su libro. El doctor Stephen Chu, que tiene un instrumento muy conocido, ¿sí? Muy conocido y que es muy utilizado, también tiene una fórmula, también propone una fórmula muy interesante, porque muchos autores dan una propuesta para calcular el tamaño de los dientes superiores, ¿sí? De los dientes superiores, del incisivo central superior, del incisivo lateral y del canino, pero no de los incisivos inferiores. Entonces, cuando se presentan diastemas en los incisivos inferiores, a veces se genera una duda de cómo vamos a calcular el tamaño de los dientes en el sector anteroinferior. El doctor Chu, en el método de Chu, él toma como referencia el incisivo central inferior. A ese le da un valor de X. Y entonces propone que el incisivo lateral inferior sea medio milímetro más ancho que el central inferior y el canino inferior 1 milímetro más ancho que el incisivo central inferior y el incisivo central superior 3 milímetros más ancho
que el incisivo central inferior, y el lateral 1 milímetro más ancho que el incisivo central inferior, y el canino 2 milímetros más ancho que el incisivo central inferior. Pero como nosotros sabemos calcular muy bien el central superior, después podríamos hacer el cálculo inverso, ¿no? Si ya tenemos el tamaño del incisivo central superior, podríamos quitarle 3 y encontrar el tamaño del incisivo central inferior. Y le restamos 2,5 y encontramos el tamaño del incisivo lateral inferior, cuando se tratase de diastemas en el sector antero-inferior, ¿no? Entonces son propuestas interesantes que incluso podemos combinar. Si queremos hacer fórmulas y conocemos la de Mondelli, entonces aplicamos la de Mondelli, y si queremos saber, porque en la fórmula de Mondelli no nos da el tamaño de los inferiores, podríamos calcular con el método de Stephen Chu el tamaño o el ancho de los dientes antero-inferiores. Y así poder combinarlos, ¿no? Esta es una muy buena propuesta también en un artículo de la revista de la Asociación Odontológica Argentina del año 92, ¿no? Que nos propone también, a partir del incisivo central superior, si nosotros tenemos ya calculado el tamaño del incisivo central superior, podemos calcular el ancho y el alto de todos los dientes todos los dientes anteriores, el incisivo lateral superior, del canino superior, del incisivo central inferior, del incisivo lateral inferior y del canino inferior, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, vamos a ver este lateral. Aquí nos dice que el ancho mesiodistal del incisivo lateral superior es el 70% del ancho del incisivo central superior, y que la altura o la distancia cérvico-incisal del lateral corresponde al 88% de la altura cérvico-incisal del incisivo central superior, y así con todos los dientes anteriores, ¿sí? Y así con todos los dientes anteriores nos da las proporciones que nosotros podríamos utilizar para calcular el tamaño de los otros dientes del paciente, a partir de un solo diente. Esto es muy importante, muy interesante, el método de Albers. El método de Albers también. Esto es un poco complejo. No voy a poder, creo, poder explicarlo tan pausadamente, pero son fórmulas. Y al final hay que aplicar las fórmulas. O buscarlo en el libro de Mondelli. Esto está descrito en el libro del doctor Mondelli. ¿Cómo encuentra el ancho del incisivo central? El ancho del central, aquí está, ancho del central, es igual a la distancia entre caninos sobre 2 por 1 más P. ¿Ok? Es una fórmula. Aquí lo único que es desconocido es P. ¿Sí? Que ahorita vemos cómo se encuentra esto. El incisivo lateral, el ancho del lateral, es la distancia entre caninos por P, vamos a ver qué es P en un momento, sobre 2 por 1 más P. ¿Ok? Entonces, P es esto. P es la proporción deseable. Y la proporción deseable la vamos a encontrar en los ojos, o en el rostro, mejor dicho, en el rostro. ¿Cuál va a ser la proporción deseable? La proporción deseable va a ser la proporción que tiene la distancia entre los ojos sobre el ancho promedio de ojos. Entonces nosotros vamos a medir la distancia entre los ojos, vamos a medir ambos ojos, tomar un promedio y dividirlos. Y esta proporción la vamos a utilizar para los dientes. Entonces Albert dice que la distancia entre los ojos es proporcional al ancho de los centrales, y el ancho promedio de los ojos es proporcional al ancho de los laterales. De esta manera, si esto es X, esto es proporcional al ancho del central. Y si el tamaño de los ojos es Y, esto es proporcional al tamaño del lateral. Y entonces con eso logramos armonía. ¿Sí? Si por ejemplo, midiéramos y nos quedara una medida cercana a 1,6, entonces estamos viendo que el paciente podría tener proporción áurea. O si tuviera otra proporción, aplicamos otra proporción. Entonces no nos mantiene atado a una sola proporción. Nosotros podemos tomar las proporciones o las medidas del rostro del paciente para aplicarlos en los dientes del paciente, y así lograr armonía en los dientes con el rostro, como muy bien lo dice el concepto de armonía. ¿Cómo es que se hace P entonces? Se mide la distancia entre los ojos. Aquí se me fue la imagen, voy a tener que salir, y aquí entonces lo vemos por aquí. La distancia entre los ojos más el ancho promedio de ojos.
¿sí? O mejor dicho, dividido. O mejor dicho, acá está el ojo derecho y el ojo izquierdo, y este es el promedio. ¿Ok? Y entonces, el ancho, la distancia entre los ojos sobre el ancho promedio de ambos ojos nos da 1.6. 1.6 se refiere a proporción áurea. Entonces quiere decir que los dientes podríamos hacerlo también en proporción áurea, así como en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo, la distancia entre los ojos y el tamaño de los ojos da proporción áurea. Nosotros también estamos observando que en este caso, que en esta paciente, también se está dando la proporción áurea en los dientes. Y entonces de esa manera se halla el valor de P, que está en las fórmulas para hallar el tamaño, o mejor dicho, el ancho de los dientes. ¿Sí? El ancho de los dientes. Entonces se aplica la fórmula. Y para hallar la altura, aplicamos el ancho que ya hallamos, el ancho del diente, que puede ser el central o el lateral, y lo dividimos sobre el porcentaje de proporción estética. ¿Sí? Para el incisivo central superior de hombres, para el incisivo lateral de hombres, esta proporción, para el canino de hombres, esta proporción, y las de abajo en rosado son las proporciones de mujeres, que varía muy poco, pero varía un poco, y esta es la propuesta que está en el libro del doctor Mondelli también. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos el ancho, podemos hallar la altura. Esto es regla de 3. Esta fórmula es como si estuviésemos aplicando regla de 3 simples con las medidas. ¿Sí? Más o menos sería de esta manera. Si nosotros medimos distancia entre caninos, que está en la fórmula para hallar el ancho del central, sobre 2 por 1 más P, ya hallamos que P es 0.62% o 0.62. Entonces aplicamos la fórmula y vamos a encontrar que el ancho del central tendría que ser 9.6. Con 9.6 encontramos la altura. La altura es el ancho del diente sobre el promedio de proporción estética. ¿Sí? Sobre el promedio de proporción estética y nos da 12. ¿Sí? Aplicando esta fórmula del promedio de proporción estética. Entonces, de esa manera, nosotros con fórmulas podemos hallar el tamaño de los dientes. Y aquí está la aplicación clínica, muy interesante, fue este caso, la aplicación clínica de esta fórmula. Es un paciente que tenía diestemas generalizados, un paciente de sexo masculino, joven, ¿sí? Con buena salud, y que tenía muchos diastemas. Entonces, este caso fue una interconsulta de ortodoncia, ¿no? Fue una interconsulta de ortodoncia que normalmente cuando llega un paciente con diastemas, lo que se realizaba es distribuir los espacios ortodónticamente para que después se realicen carillas o se cierren o se terminen de cerrar los espacios, porque en este caso había una discrepancia en el tamaño del maxilar con el tamaño de los dientes. Entonces, ortodónticamente no iba a ser posible cerrar todos los diastemas. La propuesta fue la siguiente, fue de que en lugar de que primero distribuyan los espacios, ya que nosotros veíamos suficiente espacio para aproximar los dientes, entonces la propuesta de nosotros fue primero hacerle las carillas, ¿sí? Primero hacerle las carillas y después que cierren los diastemas, ¿sí? Y para esto nosotros calculamos el tamaño de los dientes. ¿No? No lo hicimos porque lo vimos y pensamos que ya se podían. No, lo vimos, pensamos que se podía, pero calculamos, ¿no? Calculamos el tamaño de los dientes ideales, se troquelaron todos los dientes individualmente, se enceraron esos troqueles con el tamaño real y pedimos al servicio de ortodoncia que haga el conocido setup, ¿no? El conocido setup para ver cómo iba a quedar con esa propuesta, con ese tamaño de dientes. Y entonces se vio que se podían cerrar los diastemas y que iban a quedar solo un diastema en el lado izquierdo entre el incisivo lateral y el canino, y que eso iba a ser lo que iba a ser necesario cerrar finalmente después de hacer las carillas, ¿no? ¿Cómo fue esto? Este fue el paciente, aplicamos Albers, ya conocen Albers, como vieron Albers, calcula tamaño de central y tamaño de lateral, y utilizamos la fórmula de González, que está en el artículo de González, la del canino. El canino, de acuerdo a la fórmula de González, el ancho del canino es el 90% del ancho del central. Ya teniendo el ancho del central, aplicamos la fórmula de 3 y tenemos el ancho del central. La altura del canino es el 95% de la altura del central. Y entonces
calculamos la altura del central con Albers y calculamos la altura del central con la fórmula propuesta en el artículo del doctor González. Y entonces aquí está P. Dentro de la fórmula que vimos, esto es P, ¿no? P es el ancho de los ojos, o mejor dicho, la distancia entre los ojos sobre el ancho promedio de ojos. Aquí está, distancia entre ojos 31, distancia entre ojos 31, ancho promedio de ojos 22, y da 1.4. ¿Sí? 1.4 viene a ser 0.7, 70%. ¿Sí? Es 1 a 7. Y encontramos la distancia entre caninos. La distancia entre caninos, de acuerdo a Albers, es la distancia de mesial a mesial de los caninos. Como está aquí, de mesial a mesial de los caninos. ¿Ok? Y ahí está, entonces. Porque nosotros podríamos pensar en la distancia entre caninos de dónde, ¿no? Podría ser de la cúspide, podría ser de distal, ¿de dónde? Albers lo tiene muy bien especificado, que es de mesial a mesial del canino. Y entonces se hacen los cálculos. Se aplican las fórmulas, ya como vimos anteriormente. Sale que el ancho del central es 10, la altura del central es 12.5. Esto serían las dimensiones ideales de acuerdo al tamaño del maxilar del paciente, del central. Serían los tamaños o las dimensiones de lateral, ¿sí? Con los cálculos obtenidos del rostro y del tamaño del maxilar o del tamaño de la distancia entre caninos. Esta sería la fórmula que hallamos para el canino, del artículo del doctor González, y hallamos el tamaño de los caninos. Y entonces esto sería lo que tendríamos que hacer en el encerado, ¿no? Un central de 10 milímetros de ancho por 12 milímetros de altura, un lateral de 10 milímetros de ancho por 9 milímetros, perdón, de 9 milímetros de ancho por 10 milímetros de altura, un canino de 9 milímetros de ancho por 12 milímetros de altura. Y esto se manda a encerar, ¿sí? Los modelos o los troqueles se mandan a encerar con esas dimensiones. Aquí están los modelos, ¿no? Que vamos a troquelar diente por diente hasta lograr este setup, ¿no? Y este es el setup que se logró entonces. Y como vemos, ya se cerraron los diastemas, ¿no? Antes del tratamiento de ortodoncia, pero sí quedó un diastema. Por momentos me pasa esto, que se va la imagen. Uy, ahora se fue. Aquí está. No sé si lo ven ahí. ¿Sí? Aquí quedó un... Ay, ay, ay. Así me está pasando con el Zoom de vez en cuando. Entonces, bueno, se cerraron los diastemas. Espero que lo puedan ver desde allí. Se cerraron los diastemas con el encerado y con el setup, ¿sí? Habiendo calculado previamente los tamaños ideales, pero quedó un diastema como de 2 milímetros entre lateral y canino izquierdo. Lo cual sucedió de la misma manera cuando cerramos el tratamiento, cuando terminamos de hacer las carillas directas con resina compuesta. Fíjense, aquí está tal cual pasó en el setup. Se cerraron los espacios y quedó un diastema un poco más amplio en el caso del paciente. En el encerado y en el setup quedó un diastema 1 milímetro más pequeño, pero esto demuestra la previsibilidad que tiene ese método, ¿no? Bueno, fue un error, tuvo un margen de error de 1 milímetro en este tratamiento. Entonces se hizo las carillas directas y después recién se procedió a la parte ortodóntica. Entonces, inicialmente el tratamiento de ortodoncia iba a durar 18 meses para distribuir los espacios y con la propuesta que hicimos, o sea, para cerrar este diastema solo demoraron 8 meses, ¿no? Entonces se disminuyó mucho el tiempo del tratamiento ortodóntico. Sabemos que el tratamiento ortodóntico, cuanto más dura, más riesgo de que se vayan reabsorbiendo las raíces hay. Existe la ventaja del tiempo que hemos ahorrado por tener un abordaje distinto, ¿no? Un abordaje distinto con planificación, ¿no? Con planificación del paciente. Entonces, después de 8 meses, ya estaba en este estado el paciente, ¿sí? Aquí está completamente, bueno, aquí estaba ya cerrado, solo había que perfeccionar las llaves funcionales, ¿no? Derecha, izquierda, aquí también ya está. Y ahora tocaba hacerla del sector anteroinferior.
Y entonces aquí también fue de la misma forma. Calculamos los anchos ahora con el método de Stephen Chu. Entonces hemos mezclado varias fórmulas, ¿vieron? Hemos usado Albert para los dos centrales superiores, hemos usado González para los caninos y ahora para los inferiores usamos el método de Stephen Chu para poder cerrar los diastemas en los dientes anteroinferiores con armonía, ¿no? Y con un tamaño previsible. Este es otro caso, ahora un método digital, ¿sí? Ahora un método digital. Esta es otra forma de lograr planificación estética. Entonces aplicamos el protocolo de planificación estética digital y estamos viendo, a este paciente era vis a vis, había que descruzar la mordida, no era descruzar, simplemente lograr cierto overbite en el paciente, inclinando un poco las carillas, entonces eso se logró con esa planificación. Igual en los caninos, lograr guía canina en los caninos, aquí está incluso la planificación, ¿sí? Y en los laterales, en la primera propuesta era no tocar los laterales. Propusimos no hacer carillas en los laterales hasta después de finalizar con las 4 carillas iniciales. Y si fuera necesario, hacer esas carillas en los laterales también, lo cual finalmente se hizo, ¿no? Cuando vimos el resultado final, el paciente optó por también hacerla en los laterales. Entonces este es el caso, aquí ven vis a vis, aquí también ven al canino cruzado, aquí no, y entonces se hizo la planificación como vieron, ya aquí se está tomando las impresiones, y otra vez. Bueno, esto es solo la impresión, viendo que es en 2 pasos, aquí hacemos unos surcos para aliviar un poco la fuga del material fluido, el registro de mordida, y para hablar un poco sobre el protocolo de adhesión, ¿no? Estas fueron unas carillas de disilicato de litio, se utilizó bueno, independientemente de la concentración del ácido, cuando se trate de disilicato de litio son 20 segundos de grabado, ¿sí? Aquí están los datos para la feldespática, ¿no? Si fuera 10%, vamos a grabar de 1 a 2 minutos, si fuera de 5%, vamos a grabar de 2 a 3 minutos en feldespato. Este tratamiento fue hecho con disilicato de litio. Entonces, lo primero que se hace es el tratamiento de las superficies de las carillas, se silanizan, ¿sí? Se silanizan, se aplica 1 o 2 capas de silano y se espera por 4 minutos que catalice el silano en la superficie del disilicato de litio. Se hace un aislamiento relativo, se graban y se tratan las superficies del diente ahora, del diente, con ácido fosfórico normal a 20 segundos, ¿sí? El protocolo normal, 20 segundos, adhesivo, ¿sí? La aplicación del cemento en la carilla. Bueno, se polimerizan los adhesivos en los dientes, ¿verdad? Hay que polimerizarlo. Ahí se me están yendo las imágenes otra vez. Se polimerizan, ¿sí? Esto no es tan interesante, ya se colocaron las carillas, se van polimerizando, se prepolimerizan, ¿no es cierto? Se retiran los excesos, a ver si sale, se retiran los excesos con una lámina de bisturí número 12 y un mango número 3, ¿sí? Además, este instrumento es muy bueno, este es un instrumento que yo utilizo muchísimo y que se los recomiendo, ¿sí? Ven que hemos utilizado muchos instrumentos, pero este es muy, muy útil. Es un instrumento de LM dental que se llama exceso y que sirve para retirar excesos de adhesivo, excesos del cemento, que puedan quedar escondidos dentro del margen gingival, ¿no? O en el surco gingival. Y que es muy importante retirarlos. Entonces, esta fue una primera etapa en donde descruzamos los centrales, descruzamos los caninos, y el lateral lo dejamos como pendiente porque veíamos que tenía buen estado, pero el paciente luego optó por también hacerlos y entonces se hizo, ¿no? Este es el primera etapa del tratamiento en donde estamos viendo la desoclusión, ¿no? Derecha e izquierda y por palatino. Y esto ya fue cuando se le terminaron de hacer también en los laterales, ¿no? En los laterales se terminó con 6 carillas, pero el primer intento fue hacerle solo 4 carillas, ¿no? Y aquí está ya el resultado final también con las 4 carillas. Con las 6 carillas, perdón. Y aquí una vista oclusal.
y este es el antes y el después, ¿no? Se hicieron con carillas de disilicato de litio o IMAX, ¿no? Aquí está entonces el resultado. Y vamos a pasar a otro caso. Ahora vamos a utilizar un instrumento, unas plantillas de proporción estética, ¿no? Vamos a usar plantillas de proporción. Estas plantillas de proporción también son muy utilizadas porque es un método muy rápido. Es un método muy rápido con el hecho de ubicarlas bien en los dientes del paciente, nosotros podemos tener una idea de qué diente no está en una buena posición o qué diente hay que ampliarlo un poco rápidamente solo con la aplicación de la plantilla, ¿no? Entonces, una paciente de sexo femenino, después del tratamiento de ortodoncia, tenía vis a vis, tenía un tratamiento un canino con tratamiento de conducto y con una perforación y le colocaron MTA y esto es muy común cuando se utiliza el MTA como material endodóntico en los pacientes, ¿no? Entonces es un material que tiene esta dificultad, tiene esta desventaja estética. Sin embargo, biológicamente es el mejor de los materiales de silicato de calcio para perforaciones o para recubrimientos directos, ¿no? Es el que mejor estímulo a la pulpa tiene, pero tiene una gran desventaja, ¿no? Tiene una gran desventaja que es este cambio de color. Bueno, esta paciente entonces tenía ese problema estético y además tenía un problema también de mordida, y se le hizo la planificación, tenía también desviada la línea media, ¿no? Porque tenía ausencia de un canino y tenía un lateral también eh, cónico, y esta era la situación del paciente, ¿no? Esta era la situación del paciente. Tenía desviada la línea media facial como 3 milímetros, un poco menos de 3 milímetros. Y entonces se utilizó este instrumento que es una plantilla de proporción, ¿no? Entonces aquí nosotros ubicamos dónde tendría que estar la línea media, ubicamos a los caninos, la línea de referencia del canino, ubicamos esa línea y nos deberían dar los anchos de los 6 dientes, los anchos visibles de los 6 dientes anteriores. ¿Mm? Entonces aquí está, nosotros vimos que estaba la línea media un poco desviada, por lo tanto también lo hacemos así, de esa manera en la ubicación de la plantilla. Con esto estamos proponiendo que la línea media la vamos a cambiar. No vamos a respetar la línea media dental del paciente y la vamos a corregir de acuerdo a la línea media facial. Vamos a corregirla un poco. No se puede corregir mucho. Aquí tenía desviado casi 2 milímetros y medio y nosotros vamos a corregir aquí 1 milímetro. Entonces hay que desgastar 1 milímetro la parte proximal del diente y aquí también. Entonces vamos a correr la línea media dental un poco hacia la derecha del paciente para que armonice mejor con la línea media facial del paciente. Y esta muesca que tiene la plantilla también nos indica la altura. Y aquí vemos que la altura del diente estaba más o menos bien, ¿no? Le faltaba a lo mejor medio milímetro de altura. Y eso nos iba a servir para que nosotros también podamos descruzar mejor la mordida del paciente. Entonces, uy, ay, ay. Se trabó un ratito la computadora, voy a tener que salir otra vez. Uy, ay, ay, se trabó todo. Se trabó. No sé qué pasó. Oye, ¿por qué me pasa esto siempre? No creo que sea porque sus imágenes sean muy pesadas. Pero solo pasa con algunas imágenes grandes. Siempre pasa. Y se traba, mira, ya se paró, ya yo tengo que salir ahora. Ya sabes lo que está pasando.
un momentito, pedimos su comprensión en estas cosas técnicas que son parte de la nueva comunicación. El doctor Ken va a tener que salir y volver a entrar. Mientras tanto, ya vamos concluyendo la conferencia, vamos en la etapa final, o también, Ken, si deseas, pasamos a responder las preguntas y haces un cierre del caso que estabas viendo, ¿no? También para no tener mayor dificultad. Tenemos varias preguntas. Nos están viendo de distintos lugares. Saludos a Guatemala, a Chile, Arequipa, Tacna. Nos están viendo también de Bolivia, Trujillo, de México, de Paraguay, de Ecuador. Están llegando los saludos por acá por el chat del Aula Zoom, y en Facebook me imagino que de muchísimos lugares más. Chimbote, Brasil. Vamos a volver a conectarnos con el doctor Norikawa para que pueda compartir su pantalla. Por favor. Sí, no, aquí te están saludando de distintos lugares del país y de Latinoamérica. Comentaba que nos saludan de México, de Paraguay, de Brasil, Chimbote, Arequipa, Trujillo, Huánuco, Ica, Qué bueno, Tacna. qué bueno. Sí, esto por todos los lugares donde han estado, donde quien ha compartido también mucha de esta información. Tenemos varias preguntas. Ken, si te conectas tu pantalla. Ya pasamos a las preguntas, entonces. Si quieres concluir el caso o pasamos a las preguntas. Faltan 5 diapositivas. Ok, terminamos Sí. tu presentación, por favor. Ya, gracias. Listo, espero que se vea. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ah, muy bien. Entonces, finalmente se hicieron las carillas. Este fue el resultado final de las carillas. El diente problema lo logramos corregir parcialmente, ¿no? La parte cervical. Hubiésemos tenido que gastar mucho más esmalte para poder ocultar ese color, pero nos recomendaron no hacerlo porque justamente por allí estaba la perforación. Entonces, preferimos no terminar de perforar el diente con el fin de lograr un mejor resultado estético. Entonces, sacrificamos un poco la estética para no perforar el diente, ¿no? Para no terminar de perforar el diente. Entonces, aquí está corroborando el resultado, ¿sí? La plantilla, la línea media, los caninos, el lateral, el central, lateral y canino. La altura propuesta por la plantilla, la guía canina o mejor dicho, la función de grupo en el lado derecho, ¿sí? Ya que ese canino estaba muy debilitado. Lo mismo en el otro lado, ¿sí? Y para concluir esto, ¿no? Que hay que tener muy claro los conceptos, los fundamentos y los principios para lograr un buen diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico vamos a lograr utilizando buenos conceptos, buenos fundamentos, buenos principios, teniéndolos muy claros.
y así lograr una buena planificación. La planificación es muy buena porque nos va a dar previsibilidad. Luego necesitamos pasar a la ejecución, y la ejecución va a depender de las técnicas o el dominio de las técnicas que nosotros tengamos, que utilicemos, de la calidad de los materiales que utilicemos y también de los instrumentos idóneos y los instrumentos específicos que nos ayuden a lograr los objetivos del tratamiento, ¿sí? Y hacer controles y mantenimientos. Estos controles nos van a dar cierta garantía porque nosotros mismos vamos a supervisionar el trabajo. Y entonces cuando nosotros supervisionamos o controlamos el tratamiento, vamos a poder ver si es que las técnicas y los materiales que utilizamos fueron los mejores, y entonces quiere decir que los controles nos van a decir que están en buen estado, y si no dieron buenos resultados, habrá que cambiarlos, corregirlos, ¿no? Entonces nos da un buen feedback de lo que estamos haciendo, ¿no? Nos da una buena información de cómo estamos trabajando para poder continuar o a lo mejor corregir. Y esto, entonces, con esto concluyo y nada, me despido y muchas gracias por la presentación, por la asistencia. Aquí les dejo mis correos y bueno, y siempre vamos a estar atentos por las redes sociales si hay alguna pregunta o algo. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Disculpen los inconvenientes técnicos y espero sus preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. Voy a empezar a transmitirlas. De la doctora Marisabel. ¿Distancia intercanina es de todo el canino? Depende de quién estamos hablando. Si es el método de Albers, que me imagino que debe ser del método de Albers, no es de todo el canino, es desde mesial del canino izquierdo hasta mesial del canino derecho. Y si fuera de Mondelli, sí es todo el canino, desde lo que se ve del canino por distal hasta lo que se ve del canino hacia distal del otro canino. De Mondelli, aquí la doctora parece que está especificando en Mondelli. En Mondelli es de todo lo que se ve del canino. La doctora Juliette Leiva pregunta, ¿es necesario la frenectomía antes de colocar las carillas? Habría que ver si es que el frenillo es el que causó los diastemas, ¿no? Me imagino que está preguntando cuando hay diastemas. La función del canino en los diastemas es controversial. Muchos dicen que es el que causa el diastema, pero hay otros que piensan que un tejido blando no puede separar los dientes. Entonces es controversial, pero hay que hacer el test de Bauer. Se llama, el test de Bauer consiste en traccionar el labio superior, y si vemos isquemia en la papila interincisiva, quiere decir que hay algún papel que está jugando la inserción del frenillo, ¿no? La inserción baja del frenillo. Entonces ahí sí se recomendaría la cirugía. Si va a ser si va a intervenir ortodoncia, la cirugía tendría que ser con los aparatos, con el aparato ortodóntico instalado y en pleno movimiento hacer la cirugía para que la cicatriz no vaya a ser que impida el acercamiento o la aproximación de los dientes. Ok. La doctora Eva consulta para cementar carillas, ¿qué material utilizó? Aquí utilicé un cemento específico para carillas, ¿sí? Los famosos cementos vinil, ¿no? Vinil, que son los específicos para carillas. Cemento específico para carillas. Fotopolimerizable. Fotopolimerizable. Están consultando sobre los instrumentos. ¿Cómo se llama el instrumento? Bueno, mostraste varios. De repente comentas algo sobre ellos. El que hice referencia fue un instrumento que se llama Exceso. Exceso de LM Dental. LM Dental es la marca y el modelo es Exceso. También mostré un bisturí, pero eso es un bisturí común, un bisturí, un mango número 3 con la lámina número 12. La doctora Gary, el doctor Gary Pereda
¿En qué casos podría usar un análisis de Bolton previo y en qué casos considerar la inclinación radicular aceptable o que deba hacer un tratamiento ortodóntico previo? El análisis de Bolton generalmente lo va a hacer el ortodoncista, ¿no? El análisis de Bolton eh, lo que indica es la discrepancia que hay entre el tamaño, la masa del maxilar contra la masa dentaria. Y entonces ahí se ve si hay exceso de diente o exceso de maxilar, y si hay exceso de maxilar va a haber diastema, si hay exceso de diente va a haber apiñamiento, pero eso lo hace el ortodoncista. Yo no tengo mayor conocimiento a profundidad del análisis de Bolton. No sé si es que incluye el análisis de la inclinación de las raíces. Seguramente que cuando hay diastemas hay que hacer la interconsulta con algún ortodoncista, ¿no? Especialista en ortodoncia, para que nos sugiera algún abordaje de tratamiento. Esa sería mi respuesta. La doctora Eva consulta, para el mantenimiento de las carillas, ¿qué fresa se puede utilizar? ¿Alguna en especial con alguna pasta sin que se dañe la carilla de disilicato? No necesita un mantenimiento con carillas, ¿no? Perdón, con fresas. No, ahí el mantenimiento sería de los márgenes o de la interfaz de la carilla con el diente. Habría que ver en qué situación está esa interfaz, si se empezó a diluir o desgastar el material, rellenarlo nuevamente si es necesario, ver si hay alguna pigmentación en esa zona, pero en sí en la superficie vestibular de la carilla no es necesario pasarle ninguna fresa. La doctora Brenda Ruiz, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse el mantenimiento de las carillas de resina y qué materiales nos recomienda usar para ello? El mantenimiento yo creo que al inicio hay que hacer unos controles más cortos, un control corto para ver si es que no quedó restos de adhesivo o de resina o de algún material dentro del surco gingival. Entonces eso es muy rápido, a la semana o a los 15 días, de repente a lo mejor a los 3 meses, ¿no? Para ver que todo esté conforme lo dejamos. Después a lo mejor a los 6 meses, ¿sí? Seguramente que este control va a ser solamente para corroborar que todo siga bien, y al año sí vamos a ver a lo mejor algún desgaste de los márgenes, ¿no? Podemos ver a lo mejor pigmentación en alguno de los márgenes o la interfaz del diente con la resina, o a lo mejor alguna fractura de algún ángulo de alguna parte de la resina, y repararlo, ¿no? Se podría reparar. Seguramente que al año se va a ver cierto desgaste, vamos a ver pérdida de brillo, entonces se podría hacer un pulido, con cauchos que se utilicen comúnmente, cualquiera de las marcas son buenas, siempre que se respete la secuencia, ¿no? Si son un sistema de 3 cauchos, respetar los 3 cauchos, el primero el más grueso, después el medio y después el más fino. Si es de 2 cauchos, también lo mismo, respetar la secuencia, y si es de uno solo, usar solamente un solo caucho. Pero eso, el mantenimiento es eso. Si después de un tiempo se empezó a filtrar o algo, se puede reparar sin ningún problema, ¿no? Se podría reparar la carilla de resina sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Eso es básicamente el control que hay que ir haciéndole a las carillas, ¿no? El más importante de repente es al año, ¿no? Al año en donde vamos a ver algún desgaste. También consultan dónde conseguir los instrumentos y las plantillas. Hay Las, varias plan preguntas al respecto, te las resumo. las plantillas, las produce Requis, ¿no? Él es muy conocido en la universidad, por lo menos. Alcides Requis, ustedes lo buscan por Facebook y él les va a responder seguramente muy amablemente y les van a dar todos los datos para comprarlas. La doctora Liz Tejada, doctor, cuando realiza aumento de la dimensión vertical, ¿por qué tiempo los provisionaliza y qué consideraciones hay que tener y de qué material son los provisionales?
Los provisionales son bueno, no hemos hablado de eso, pero los provisionales tendrían que ser los que siempre utilizamos. No, no creo que haya problema utilizar el acrílico rápido que normalmente usamos. Esto va a depender a lo mejor del tiempo que nosotros querramos evaluar, pero esto generalmente es rápido, ¿no? Con 2 meses de controles, y si percibimos que no hay ningún problema, no se genera ningún dolor o aumenta la sintomatología del paciente, en 2 meses tranquilamente se puede evaluar al paciente. Pero si fuera mayor tiempo, a lo mejor se podría utilizar un acrílico de curado, de termocurado, para que tenga mayor resistencia y mayor duración también de la provisional, pero generalmente no es necesario mucho tiempo de control cuando se va a levantar la mordida. El doctor Aldrin Rosas pregunta, ¿por qué no le hizo blanqueamiento primero al canino en el último caso y luego tallar para colocar la carilla? Sí se hizo aclaramiento, eso no lo especifiqué. Se hizo aclaramiento hasta lo que se pudo, pero un diente que está manchado con MTA no se aclara al 100%. Se aclara a lo mejor el 50%, no tengo ese dato estadístico, pero es lo que hemos visto en la experiencia clínica. No hemos logrado aclararlo al 100%, y entonces hay que ayudarse con una restauración, con una restauración de resina o de cerámica a lo mejor. Pero sí se hizo aclaramiento. Bueno, el doctor Luis Gonzalo Araujo consulta dónde puede conseguir la sonda de Chu. Eso no lo sé, pero es de la marca Hugh Freedy. Yo no he visto que lo vendan en el Perú, pero he visto que Hugh Freedy lo vende. La doctora Tatiana Porcel, el análisis de Bolton solamente mide proporción dentaria de masa superior versus inferior. Creo que hace un comentario sobre el tema. Okay. El doctor Facundo, buenas tardes. Consideraciones a tomar referente al tamaño del ojo para hallar la proporción. Tamaño de ojos diferentes o a veces desproporcionado. Por eso es que se saca un promedio. Albers mide distancia entre ojos primero, distancia entre ojos, y lo divide por el tamaño promedio de ojos. Por el tamaño promedio de ojos. Entonces la distancia entre ojos va a ser proporcional al central, al incisivo central superior, y el tamaño promedio de ojos va a ser proporcional al incisivo lateral. Eso es la propuesta de Albers. La doctora Eva comenta, al realizar las carillas fue de disilicatos y después le hizo la ortodoncia, ¿cómo tuvieron una adhesión con los brackets? En el caso de las carillas y luego la ortodoncia, fueron carillas directas, carillas con resina compuesta, no fue de disilicato, fueron carillas directas, y después se procedió a la instalación de los brackets y no hay problema en adherirlos sobre las resinas compuestas. El doctor Javier Suárez, ¿qué recomendaciones le da al paciente para cuidar sus carillas? Claro, la higiene debe ser mucho más minuciosa, ¿no? Primero es la higiene. La higiene debe ser muy minuciosa. Si la oclusión está estable, eso va a defender bien al sector anterior. Y si vemos algún riesgo de fractura porque el paciente tiene parafunción, habría que colocar una férula de protección, ¿no?, al paciente. Pero básicamente higiene, hilo dental, su cepillado normal, y enfatizar en el uso de hilo dental. La doctora Yajaira Ricalde Pino, en el caso que mostró vis a vis, ¿recomendaría utilizar carillas directas de resina? Hicimos 2 casos vis a vis, uno con disilicato de litio, con cerámicas, y el otro con resinas. El problema va a ser que el utilizar resinas va a haber mayor riesgo de fracturas, ¿no? De fracturas, y por lo tanto habría que repararlas si es que esto ocurriera, ¿no? Si esto ocurriera. Pero la decisión de usar directas o indirectas es una
conversación que vamos a tenerla con el paciente, ¿no? Si a lo mejor el paciente no tiene las posibilidades económicas de hacerlas de cerámica, una opción va a ser hacerlas de resina, pero con el riesgo de que se puedan fracturar y con la necesidad de que haya que repararlas. La doctora Eva, otra consulta. Si las carillas de disilicato están como amarillos, algunas gomas, alguna marca y pasta especial que se pueda utilizar, porque las carillas están en buen estado y solo están como manchadas. Si las carillas están como manchadas, debe ser que están con, placa bacteriana, ¿no? Yo no sé manchadas con qué. Si fuera placa bacteriana o algo extrínseco con cauchos comunes o con una profilaxis, debería salir. Ahora, si hay necesidad de pulirlas, existen kits de pulido de disilicato de litio, ¿no? Específicos, pero cuidado que eso podría quitar mucho más de lo que queremos, ¿no? Estos cauchos vienen en 2 granulaciones y el disilicato de litio por lo general está maquillado y al pulirlas podríamos, al exagerar con el pulido, dependiendo de la mancha que no debería tener, podríamos eliminar también parte del maquillaje que se le hace a las carillas. Ese es un problema que hay con el disilicato de litio. Okay. La doctora Evelyn Montoro, ¿con qué resina recomienda hacer estas carillas? ¿Con qué resina? ¿La marca? Bueno, con las marcas existen muchas buenas en el mercado, ¿no? Existen muchas en el mercado. Estas carillas directas las hicimos con Z350XT. Por mencionar otra marca y otro tipo de resina, podríamos hablar de las Everglow de Coltene, que son muy bonitas también, de las de Tokuyama también, para el sector anterior, también son muy bonitas. Esas son las que más me gustan para usar en el sector anterior. La doctora Sandra Palomino, ¿qué desventajas puede tener usar carillas? Desventajas. El costo es una desventaja importante para las carillas. Con los nuevos materiales, como por ejemplo el disilicato de litio, permite hacer un desgaste mínimo en los dientes. Entonces, si eso podría significar una desventaja, podríamos considerarla también una desventaja, de que habría que desgastar un poco los dientes, ¿no? El mínimo desgaste que requiere una carilla de disilicato de litio es 0.3 milímetros. El doctor Santiago Hidalgo Ordóñez, ¿podría detallar algo del tallado que se hace para carillas cerámicas y el tallado que emplea para resinas? Yo creo que vamos a hacer un curso de carillas para poder resolver todas las dudas que hay al respecto. Podríamos hacer otra conversación de 1 hora sobre carillas directas y otra sobre carillas indirectas, porque hay varias preguntas al respecto. Pero... Sí. Pero no, hay que hacer un desgaste mínimo. Con las resinas compuestas hay que desgastar lo que sea necesario para el espacio, si es que el diente está o girado o el diente tiene problemas de color. Hacer un desgaste necesario, que si es de color va a depender de la severidad de la alteración, que puede llegar hasta casi 1 milímetro, ¿no? Si es muy, muy, muy oscuro el diente o muy poco, como medio milímetro, si es que el oscurecimiento o la alteración no es muy severa. Para las carillas, el desgaste mínimo también, a menos que el diente esté en mal posición. Si está el diente en mal posición, va a depender de la severidad de la malposición, ¿no? El asunto es que tenemos que tener en cuenta la alineación de los dientes y de esa alineación tendríamos que desgastar 0.3. O sea, desgastar lo que está fuera de la alineación de los dientes menos 0, más 0.3. ¿No? Que es lo mínimo para las carillas de disilicato de litio. Y
Y hay zonas en donde no es necesario desgastar, hasta se puede desgastar menos que eso, ¿no? Menos que eso, solamente como para remarcar la preparación o la terminación de la carilla. El doctor Jan Huiza, recomendaciones para un paciente con fusión en lateral y canino superior para devolver el frente estético. La guía canina, me imagino que están preguntando por la guía canina. Tendríamos que lograr desoclusión de los dientes anteriores cuando haga las lateralidades, ¿no? Derecha e izquierda. Logrando una desoclusión vamos a poder cuidar a las carillas que hemos realizado. Ok, la doctora Denise, en el caso de los diastemas múltiples, las carillas usadas previas a la ortodoncia fueron de resina o disilicato. Y De en estos resina, casos, perdón, disculpa aquí, y en estos casos la ortodoncia no dañará las carillas. ajá, fueron de resina compuesta, y la resina compuesta, si las dañara, es muy fácil de reparar, ¿no? Se evita hacerlo con las carillas, se podrían hacer con las carillas de disilicato de litio, de cerámica, pero las podríamos dañar porque van a tener que grabar las carillas por vestibular y luego van a quedar rugosas. Bueno, eso no se acostumbra a hacer, ¿no? Cuando se hace este tipo de abordaje hay que hacerlas con directas, ¿no? Carillas de resina compuesta. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué consideración tuvo para descruzar la mordida vis a vis con carilla y no realizar un tratamiento de ortodoncia? Solo establecer la guía anterior, ¿no? Vimos que la inclinación era mínima. Observamos que haya espacio para que la carilla tenga buen acople y buena terminación en el diente. Se descruza, se inclina un poco la carilla, se logra esto inclinando y engordando, aumentando el grosor de la carilla. Y para los caninos lograr la guía canina que en los pacientes que tienen mordida vis a vis o clase 3 es opcional también, ¿no? Hay que recordar que los pacientes clase 3 tienen el movimiento de la mandíbula vertical, solo de apertura y cierre. Entonces la guía canina es opcional en estos pacientes, de acuerdo al libro de Peter Dawson de oclusión, donde hace estas recomendaciones en los pacientes clase 3. Muchísimas gracias, Ken, por regalarnos una tarde de sábado en una actividad de estas conferencias y exposiciones que tenemos tanto los viernes como los sábados. Muchísimas gracias en nombre de la unidad de posgrado por tu disposición y realmente por todo el interés que se ha generado y con un compromiso a continuar preparando un curso de carillas. Ok, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Más bien, gracias, Janet, por acompañarme en esta tarde también de sábado. Y agradecer a todos y a la organización, ¿no?, que está por detrás. Muchas gracias a ellos que nos han ayudado mucho en los problemas técnicos, y a todos los asistentes, ¿no? A todos los asistentes, muchas gracias por el interés y por quedarse hasta el final, a pesar de los problemas técnicos. Sí, a todos los que nos han estado siguiendo tanto en el aula Zoom como por Facebook, indicarles sobre el tema de certificación. Les pusieron el contacto ahí, cualquier consulta lo pueden hacer a través del el correo o el mismo Facebook para que puedan tener acceso a los certificados, ¿no? Todo, te menciono, están agradeciendo, todo muy interesante, una charla muy productiva, excelente ponencia, doctor, muchas gracias, y saludan de todos lados, ¿no?
Reitero nuestro agradecimiento a todos los que nos han acompañado esta tarde y seguir invitándoles a que nos visiten en nuestra página donde salen los cursos que están por iniciarse en el mes de agosto y las jornadas que tenemos los días viernes y días sábados de diferentes temas que se abordan en toda la odontología, ¿no? Hay temas de estética, hay temas de rehabilitación. La próxima semana, el día viernes, tenemos al doctor Mata comentándonos sobre conceptos de la oclusión, resolviendo controversias, y el día sábado tenemos el curso de aspectos legales en odontología, es decir, tenemos de todo para poder informar lo mejor posible a todos los que nos siguen. Reitero mi agradecimiento, Ken, muchas gracias por estar sábado en la tarde y hasta cualquier momento, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, gracias. Hasta pronto.